En estos encuentros que estamos teniendo con José Luis Farina, estamos hablando de la ciencia veterinaria aplicada en el campo y de un paradigma, el médico veterinario que hace prevención, que está al lado del productor, y él, junto con Carlos, su hermano, tomaron el ejemplo de su papá, que se fue ya hace un año, lamentablemente nos abandonó, pero sigue a través de ustedes. José Néstor está en el cielo y sigue iluminando. Tiene un problema. No podemos ascender con gimnasia. Bueno, pero ya va a llegar. Favaloro también tenía ese problema. Para eso hemos nacido para sufrir. Somos sufrientes hinchas de Gimnasia de Grima. Y los de Racing ni te cuento. Bueno, eso, ¿sabes? Sí, bueno, nosotros estamos abajo y nos cuesta. Y para mejor los vecinos tuvieron buenos años. Bueno, nos transmitió el amor a la veterinaria. Yo me recibí en el 75 en La Plata y me volví a trabajar con él y trabajamos casi 25 años. Él hacía clínica y yo hacía reproducción aplicada. Trabajamos mucho con muchas estancias, él fue tratándole de agregar cosas, tenía un ojo clínico espectacular, y ahí un poco con él y un poco con lo que decía Favaloro aprendí que no me podía quedar solamente en la reproducción, que lo que estaba enferma era la vaca, no el ovario, porque me he encontrado con muchas cosas que tenemos problemas del ovario, pero resulta que la vaca come pasto, que la vaca tiene que estar bien nutrida, tiene que tener buenos niveles de proteína, buenos niveles de grasa, de hidratos de carbono, de minerales, de macro y micronutrientes. Y si no pienso en ese contexto, solamente me voy a quedar creyendo que voy a solucionar el problema de reproducción de una vaca con hormonas. Y ese es un poco que a veces en el tema, cuando uno viaja por Argentina y viaja por otros países, la inmensa mayoría de los veterinarios nos quedamos con que, no, pero es que tengo que resolverlo con progesterona, con estradiol, con estrógeno, con esto, a los problemas reproductivos. Y el problema reproductivo, como decían los viejos, entra también por acá y tengo que tener una vaca armónica. Y eso era lo que él lo que nos fue trasladando. Dijo, no hagan clínica, hagan reproducción, hagan nutrición. Le hicimos medio caso a medias, pero bueno. Pero todo lo que era la cuestión clínica y la cuestión de prevención, y los 25 últimos años que trabajó asistiendo técnicamente a una estancia donde trataba de encontrar y de anticiparse a los problemas. Porque para eso están las vacunas, para eso están los planes de vacunaciones, para eso se deben hacer programas de vacunaciones. Y ese es uno de los problemas y una de las cosas con las que uno lucha siempre. Tenemos que mejorar la eficiencia, tenemos que tener más vacas por ternero, o tenemos que tener más vacas preñadas por año. Entonces, para que después no nos quejemos de que los gobiernos son los gobiernos. Pero nosotros, como veterinarios y los productores, tenemos que pensar en cómo puedo ser más eficiente para que el gobierno me siga cobrando más impuestos. Ya que el gobierno me cobra más impuestos, yo tengo que ver cómo puedo resolver siendo, y sobre todo en una cuestión tan compleja y de tanto tiempo como es la vaca. Yo pongo una semilla de soja y en 5 o 6 meses la tengo en el silo. Yo en 5 meses no sé si todavía la vaca la tengo preñada. Entonces, los tiempos son distintos, tenemos que mejorar la eficiencia, tenemos que ser más eficientes y sobre todo hoy que hemos trasladado a la vaca dentro de otros ambientes. Entonces, cuando uno ha visto cambiar mucho la zona, hemos visto, él cuando llegó en San Gregorio, mi padre, del cual estábamos también hablando, llegó a ver vacas Shorton que se ordeñaban y después se cambiaron por las primeras vacas volando y se trajeron las vacas volando pero comían gramón y después empezaron a aparecer el heno y después aparecieron los rollos y después apareció el silo y hoy en una estancia que trabajamos muchos años que fue la introductora del Santa Gertrude y hoy hay 7.000 vacas en ordeñe.
O sea, cambiamos la vaca de cría por vaca de lechera. O sea, y lo hemos visto ahora, lo vi yo. Yo voy a cumplir dentro de unos días 60 años. En este tiempo vi todos esos cambios. Bueno, como hemos visto los cambios de lo que es la tecnología, ¿no es cierto? También en la vaca existen estos cambios de tecnología. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que lo tenemos que hacer si no hacemos prevención, si no armamos un buen programa sanitario, si no hacemos estas cosas, cada vez vamos a producir menos vaca. Ser más eficientes, este es el desafío. Y esta es la contribución que viene de una familia, los Farina. Nos contó parte de ese tiempo compartido con su papá, que nos dejó hace un año, y ellos, con su hermano, Carlos, siguen adelante. En un próximo encuentro vamos a estar allí, en el lugar donde trabajan cotidianamente. Por supuesto en el campo, pero también en el laboratorio, porque hay una integración entre esa actividad que tiene historia con el porvenir.